Buenas tardes. A nombre del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica queremos agradecerles a cada una de las personas que nos están siguiendo por medio de este Facebook Live sobre el tema escenarios del duelo en el marco de la pandemia provocada por el COVID-19. El día de hoy nos acompaña el doctor Javier Rojas Elizondo, psicólogo clínico y miembro activo de la Junta Directiva de este colegio profesional. Don Javier actualmente trabaja en el Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos de la Caja Costarricense del Seguro Social, es jefe del Departamento de Psicología del Hospital Calderón Guardia y ha incursionado como expositor nacional e internacional. Es docente virtual para el programa Sandeis, así como profesor en la Universidad de Costa Rica y en la UNED. A partir de este momento, le doy el espacio a don Javier para dar inicio con la charla. Gracias, buenas tardes a todos y todas que nos están escuchando y viendo por este espacio de Facebook. Agradecerle mucho al Colegio Profesional de Psicólogos por este espacio que tiene que ver con la educación, un tema tan importante. También directamente a la Coordinación Nacional de Psicología de la Caja Costarricense de Seguro Social y también a la Maestría en Gerontología, que sé que están pendientes de esta transmisión. El tema que nos convoca hoy, escenarios de duelo en el marco de la emergencia provocada por el COVID-19, se enfoca básicamente en una premisa, la premisa que tiene que ver con escenarios. ¿Por qué hablamos de escenarios? Escenarios tiene que ver con un espacio donde interactúan diferentes participantes. En este caso, pensemos en un escenario de teatro donde actúan directores, actrices, actores, gente de iluminación. En este caso en particular, estamos hablando de actores muy particulares. Estamos hablando de dos en particular y para eso usamos la segunda palabra de la presentación que tiene que ver con duelo. El duelo, cuando hablamos de duelo y refiriéndonos a esta palabra desde la parte arcaica, que es este duelo que vemos en películas donde dos personas se enfrentaban con una arma, ¿verdad? Donde dos personas con ideas diferentes se enfrentaban y la que saliera victoriosa de esa contienda era la ganadora. En este caso en particular vamos a tener dos contendientes. En este caso el virus, ¿verdad?, que está presente, y al otro lado la humanidad, ¿verdad? La humanidad con algunas características muy particulares para los últimos años, porque estamos hablando de una pandemia, de un virus, pero hace muchos años tenemos muchas pandemias, la pandemia de la desinformación, la pandemia de la pobreza, la pandemia del maltrato a las mujeres, la pandemia de la discriminación a las personas, la pandemia del consumo. Y frente a estas condiciones, no hay duda que el virus y la pandemia del virus encuentra quizás el medio adecuado para avanzar como lo está haciendo actualmente. Esta exposición va a tener tres momentos. Un primer momento que vamos a estar hablando de algunos escenarios del duelo, como se titula. Un segundo momento propiamente del duelo y la muerte, sin quedarnos ahí y trayendo como base el protocolo que nos facilita el Ministerio de Salud Pública y que fue validado por la Caja Costarricense de Seguro Social. Y un tercer momento de algunas recomendaciones muy concretas sobre el manejo del duelo en el COVID-19. Bien, dentro de este primer escenario de una emergencia mundial es importante definir algunos términos. Uno de ellos tiene que ver con brote. ¿Qué es un brote? ¿Verdad? Es un episodio de un patógeno que está haciendo una diseminación de una enfermedad en una área particular. Puede ser una familia, puede ser un centro de trabajo, puede ser una escuela. Pensemos, por ejemplo, en una diarrea. Tenemos un segundo momento que hablamos de una epidemia. ¿Qué es una epidemia? Una epidemia ya nos habla de un fenómeno patológico, ¿verdad? De un patógeno viral que afecta ya una población mucho más amplia, que afecta un grupo más grande de poblaciones, que pueden darse oleadas, por ejemplo el sarampión, a veces tenemos oleadas, y que de alguna forma no hay un control concreto frente a esta epidemia, ¿verdad? Porque reaparece y aparece. Casi siempre queda en un contexto más concreto. Y un tercer momento que es el de pandemia, ¿verdad? La pandemia
como un fenómeno viral que aparece en una población particular, pero se disemina hacia otros países, incluso hacia otros continentes como el que estamos viendo actualmente. Esta pandemia tiene características muy particulares. En algún momento hubo un huésped que la trasladó a otro sitio, pero también ya propiamente en ese sitio que se aloja ya hay miembros comunitarios que la empiezan a transmitir. Otra definición para efectos de este conversatorio tiene que ver con el fenómeno de emergencia, ¿verdad? Y desastre, ¿verdad? Algunas veces se le ha dado la categoría de emergencia a esta condición. Una emergencia se puede presentar en diferentes sitios, por terremotos, por inundaciones, por incendios, por catástrofes naturales y no naturales, ¿de acuerdo? Casi siempre ese medio, ese país tiene los mecanismos para solventar esta crisis, que pueden haber muchas crisis de todo tipo en esa parte. Pero también existe el desastre. El desastre es cuando se presenta un fenómeno natural o no natural y en donde los mecanismos para sostener, para sopesar esa emergencia no son suficientes, ¿verdad? Entonces pensemos en el terremoto de Haití, ¿verdad? Que fue un terremoto que murieron cerca de 300.000 personas y los mecanismos sociales que tenía el gobierno haitiano fueron insuficientes y se requirió de ayuda internacional. Y hay otro fenómeno más, nuevamente, que se menciona, que es la calamidad. La calamidad, además de estos tres que hemos venido mencionando, nos habla de una anarquía, ¿verdad? De una violencia absoluta después del desastre. Entonces, esos son los tres términos que quería mencionarles en este momento. Les presento al coronavirus, ¿verdad? Una característica que tiene, que ya todos lo hemos venido viendo, ¿verdad? Tiene su corona muy bonita, ¿verdad? Esa corona está compuesta por ARN, que son proteínas. De alguna manera, esto le permite vivir muchas horas, ¿verdad? De más de 4 horas hasta 72 horas, dependiendo de la superficie. ¿Qué características? Es gordito, ¿verdad? Ustedes lo ven, es gordito, entonces no vuela tan fácilmente. Por eso nos han dicho 1,80 m, para allá tenemos que tener la distancia. Otra característica es que es invisible, ¿verdad? Quisiéramos verlo. Casi siempre lo que vemos es lo que creemos. No hay duda que los virus no se pueden ver. Los virus en una chapa de Coca-Cola podríamos tener miles de virus. Es imposible verlos. Entonces, de alguna manera, este virus y tiene otras características muy importantes. Actualmente con nosotros viven una serie de virus que viven con nosotros y son felices y son parte de nosotros. Todos los organismos vivientes pueden vivir en su cuerpo con virus, ellos viven en la naturaleza. Sin embargo, hay una característica muy, muy importante. Ellos pueden estar en una condición de inercia. ¿Qué quiere decir? Pareciera ser que están muertos y cuando se acoplan a una proteína, pues, ellos pueden revivir. Entonces, por ejemplo, tenemos el famoso virus de la varicela, que cuando nos dio cuando éramos niños, sin embargo, a los años, ellos se pueden reactivar y generarnos una neuralgia posherpética, ¿verdad? Con todas sus características. Entonces, quería presentarles este amigo, el virus de la corona, ¿verdad? Que es muy interesante porque los niños ya lo empiezan a dibujar. Bien, pandemias no es nuevo en el mundo. Hemos tenido muchas pandemias de todo tipo, ¿verdad? Recordemos la pandemia de la fiebre española, que se mantuvo en silencio, se dio entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, se mantuvo en silencio porque había que callarla, porque no queríamos que fuera la pandemia la ganadora de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos la tuvo en silencio y la callaron. Esto provocó que esta pandemia, como nadie se cuidó de ella, ha sido una de las pandemias más agresivas que hemos tenido en el mundo. Cerca de 40 millones de personas fallecieron de esta pandemia. Una de las personas que falleció es Sophie Freud, la hija de Freud. Freud tenía varios hijos y una de sus hijas preferidas no fue Ana Freud, fue Sophie. Y Sophie muere a partir de esta pandemia. E incluso el famoso relato de Freud de duelo y melancolía obedece a los sentimientos de Freud en relación a esa vivencia de duelo que tuvo en aquel momento. En fin, han habido muchas pandemias, la Biblia nos describe muchas pandemias de todo tipo y muy a menudo están viniendo a este país.
en la guerra de 1856, la guerra de Rivas, también decimos que le ganamos a los filibusteros. Yo creo que el cólera tiene su corona ahí, ¿verdad? El cólera, recuérdense que murió el 10% de la población de Costa Rica en la época del cólera, en la gesta del 1856. Los relatos que estuve revisando es que traían muertos en camillas, y que incluso muchos de los costarricenses los depositaban en fosas comunes, porque el cólera en ese momento hizo sus estragos. Bien, estas escenas, hablamos de escenarios de duelo, no hay duda que estas escenas son duras. Trump trató de cerrar México, poner un muro gigantesco, pero ve que interesante que el virus lo logró. No lo logró entre México y Estados Unidos, lo logró con el mundo, con una facilidad increíble. Se cerraron las fronteras. En este momento hay 140 países con fronteras cerradas para protegerse del otro de afuera que traiga el virus, o no sé, o tal vez para hacer un escudo de potencia frente a el virus. Pero no hay duda que es una escena de duelo que nos llama la atención. Ese ponerle límite a esa libertad que tenía el ser humano de moverse de un lado al siguiente. ¿Ok? Bien. Vamos a ir viendo las diapositivas. Este fenómeno del virus, del coronavirus COVID-19, no se queda un fenómeno de la salud. Vean qué interesante. Casi siempre hablamos de la triada de la enfermedad: huésped, el virus, el patógeno y el entorno. Pero ven qué interesante este entorno que tenemos ahí. Vean ustedes cómo muchos políticos aprovechan para reelegirse a partir del abordaje de esta pandemia. Muchos políticos también para solicitar dinero y hacer soporte frente a empresarios. Muchos políticos para que veamos algunas características hasta sociopáticos que tienen algunos de ellos y se representan con más evidencia. Pero no hay duda que este fenómeno trasciende a la esfera de salud, que estamos hablando de fenómenos sociales, culturales y en este caso políticos. Bien, este mapa que vemos muy a menudo en rojo, el coronavirus está avanzando, está volando por todos los diferentes continentes, Asia, América y ciertas partes de África. Y los números son alarmantes, ¿verdad? Estados Unidos, 164,000 afectados, 3,000 muertos. Italia, el segundo país más afectado, 102,000 personas afectadas, 11 millones de personas, de italianos fallecidos. España, ¿verdad? Nuestra madre patria, 94,000 afectados, 8 millones de personas fallecidas, 8,000 personas fallecidas. Y Costa Rica, nuestra Costa Rica, con 330 casos, con 2 personas fallecidas. No hay duda que los números nos están asustando, no hay duda que los números son reales y no hay duda que tenemos que generar medidas de prevención frente a los factores que determinan esta enfermedad. Y el mundo cambió. Este es otro escenario de duelo. No hay duda, lo que hacíamos, hemos tenido que ajustarlo, estirar el trabajo, movernos de un sitio físico, laboral. No hay duda que también hemos tenido que transformar nuestro objetivo de trabajo, ¿verdad? Entonces, el teletrabajo se convirtió en una alternativa, pero podría ser que una alternativa para algunos. Pensemos toda la economía informal, ¿verdad? ¿Qué está haciendo en este momento? Pensemos en toda la economía de transporte, pensemos en toda la economía de turismo, y no en los grandes empresarios turísticos, sino la gente que trabaja ahí atendiendo a la población, el cuachimán, el que tiende las camas, ¿verdad? Pensemos en todo ese tipo de personas en donde han habido despidos, han habido reducción de trabajo, ha habido reducción de vida laboral, y hay un temor frente a esto. No hay duda que estamos frente a un escenario de duelo, y ese duelo tiene que ver con pérdida de mi estabilidad laboral. Muy bien, ahí tenemos. No hay duda que desde lo económico hay elementos que se mueven en estos escenarios de duelo, en estos escenarios de pérdida en el mundo. Hay un detenerse, el mundo está detenido, Costa Rica está detenido económicamente. Las grandes potencias que luchaban por espacios, por ser los dueños económicos del mundo, China, Estados Unidos, han tenido que detenerse,
el virus los detuvo, algo invisible nos está deteniendo. Vean ustedes, un 1.4 del Producto Interno del mundo se gastó a partir de esta pandemia. Un 1.5 también del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. El 15% del petróleo bajó el consumo en el mundo. Y no hay duda que los efectos para países con un desarrollo, con una economía supuestamente muy sólida, y pensemos más bien a nuestro lado, ¿verdad? En Latinoamérica o países del tercer mundo donde tenemos una economía absolutamente frágil. No hay duda que los efectos, el duelo en la parte económica va a haber una afectación muy propia para nuestros bolsillos. Estas escenas las tenemos todos los días, después de mediodía. Nuestro ministro, que ha sido una persona bastante clara, me gusta porque algunas veces ni siquiera habla mucho de salud, sino que habla de consejos sanos, de advertencias, de represiones al pueblo, que el pueblo de alguna manera está entendiendo un poquito la seriedad con que este ministro y este equipo de gobierno transmiten todos los días después de mediodía lo que está pasando. Nos hablan qué tan aguda está la crisis, nos hablan de las medidas de contención. Recordemos que esta pandemia es una pirámide. En esta pirámide tenemos un 20% de las personas que en algún momento van a tener síntomas y un 3%, un 5% de estas personas van a tener síntomas graves y un 3% de estas personas van a llegar a morir. Y no lo han dicho claramente, no han tenido rodeos. Pero también hay un 80% de personas que van a tener síntomas, podría ser, pero van a estar asintomáticos. Entonces yo creo que este 80% de las personas es a las cuales tiene que ir nuestro mensaje. Y hay algo muy interesante, y que en esto sí lo decimos los psicólogos, de este 80% podríamos tener un 40% con mucho miedo. Y esto sí es un peligro. Si las personas están desinformadas, si las personas tienen un miedo irracional, van a acudir a los servicios de salud y van a saturar los servicios. Y aquella persona que requería una nebulización, aquella persona que requería un antibiótico, aquella persona que requería una intervención, le va a quitar el campo a esta otra. Y tenemos derecho a sentir miedo, pero no hay duda que uno de los mecanismos para contrarrestar el miedo tiene que ver con la información. Entonces, veamos eso como el mundial. ¿Se acuerda cuando estamos viendo los campeonatos de fútbol, donde quién va adelante, que Italia, que Argentina, que Brasil? Este gráfico se mueve todos los días para allá y para acá, y realmente nos produce mucha angustia, nos produce mucha ansiedad, pero no hay duda que la tecnología ha llegado de forma muy rápida y nos permite ir midiendo los parámetros con que se va moviendo el coronavirus. Entonces, esto tiene que ver con el duelo, ¿verdad? Vamos a ir viendo un poquito, acercarnos. Cuando hablamos de duelo, hablamos de la vida y la muerte. No tenemos que pensar que la vida es buena y que la muerte es mala. Tenemos pacientes en donde la muerte es necesaria, ¿verdad? O tenemos personas con mucha vida pero se sienten muertos, andan caminando y emocionalmente se sienten acabados. Entonces, la muerte y la vida no podemos verlos como un duelo, que están polarizados. La muerte buena y la muerte mala, la vida buena y la muerte mala, o incluso a veces le damos color, la muerte negra y la vida blanca, y están peleando, están antagonizando. Pues no tenemos que verlas así, son ciclos desde la vida, desde lo biológico, ¿verdad? Entonces, muere la tarde, ¿verdad? Y nace la noche, ¿verdad? Muere el invierno y nace el verano. Muere la adolescencia y nace la vida adulta. Entonces, es un morir, la vida es así, nacer, crecer, desarrollarnos y morir, ¿verdad? Entonces, en el mundo se está dando la vida y la muerte. Bien, aquí les traigo una imagen de la muerte. ¿Qué es la muerte? Tiene que ver con algo desconocido, algo que no conocemos, ¿verdad? Es algo que nadie nos ha informado que es, ¿verdad? Todos sabemos que existe, es como el virus, sabemos que existe, pero no tenemos claridad, no sabemos cómo se comporta. Esta es una imagen de una figura artística de un abstracto que sabemos que existe, que está ahí, pero no la entendemos y nos cuesta comprender. Así es la muerte. Entonces, esta es una imagen histórica de Marat. Marat fue un filósofo muy discursivo, tuvo una enfermedad muy larga, pero hacía unos discursos muy buenos. Marat decía que la muerte es como la democracia. ¿Por qué decía que la muerte es la democracia? Porque dice que hay 3 preguntas clave frente a la muerte. Una, no sabemos cuándo nos vamos a morir. No sabemos si ahorita, si mañana, si pasado, si en 100 años. 2, no sabemos el sitio donde nos vamos a morir, ¿verdad?
A pesar de que lo planeemos, no sabemos el sitio donde vamos a fallecer. Y la tercera, y quizá la más dura que decía Marat, es que todos nos vamos a morir. Oigan qué interesante, todos. Oiga, los buenos, los no tan buenos, los malos, las bonitas, las feas, los gordos, los delgados, el blanco. O sea, todos. El rico va a morir. Ven qué interesante, el rico va a morir. Que pensamos, no, el pobre también va a morir. El político, el presidente, el papa. Entonces, él hablaba que la muerte de la democracia, que es una figura que tiene que ver, que es para todos. Entonces, veámoslos aquí un poquito en el coronavirus. No hay duda, vemos a Plácido Domingo, que él declaró que es portador del coronavirus, ¿verdad? Una figura tan reconocida de la música clásica. Veamos a Tom Hanks, ¿verdad? Ahí con su esposa, los dos tienen coronavirus, ¿verdad? Qué famoso. Artistas de cine. Recuerden que fue muy vacilón, porque en la película El Náufrago, ¿verdad? Él está con Wilson, que es la pelota, entonces hay un meme que habla de que en este distanciamiento social que él está ahí con la bola, ¿verdad? Y también vemos el príncipe Carlos también, ¿verdad? Que también declaró que estuvo muy cercano a la reina, pero que también es portador del coronavirus y que está incluso con una separación debido a esto de su esposa. Entonces, la dinámica de la vida tiene que ver con nacer, crecer, desarrollarnos, reproducirnos y morir. Pues es un ciclo, ¿verdad? Es un ciclo inevitable. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos. Entonces, ahí está la vida y la muerte como dos fenómenos interesantes de entender. ¿Bien? ¿Okay? Muy bien. ¿Cómo percibe la muerte? ¿Cómo percibe el duelo? ¿Cómo percibe el coronavirus un niño? ¿Verdad? Vean qué interesante. Esta es una imagen que nos pasaron ahí al chat de psicólogos de la caja, en donde se ve cómo los niños también tienen su propia percepción acerca del COVID-19 y cómo perciben ellos, ¿verdad? Todo esto. Es interesante cómo algunas veces al niño no le damos una información adecuada para ellos. Ellos están como captando lo que pasa, saben que dejaron de ir a la escuela, que están recibiendo tareas, que su maestro se convirtió en su tutora en la casa virtual, pero algunas veces escuchan lo escuchan a través de los medios de comunicación y ustedes saben que la información en veces viene con ciertas características. Entonces, lo cierto del caso es que el infante merece saber qué es lo que está pasando. El infante no podemos verlo como alguien que no sabe, al cual no hay que darle información. Ellos requieren mucha información y vean ustedes qué creativos son. Esa imagen que presenta ahí es una imagen que mandan los niños que hacen dibujos y que le mandan a los funcionarios de la caja alentándonos a seguir con su labor que están realizando. Los adolescentes también, el adolescente que algunas veces lo vemos muy distante de la realidad, muy alejado, muy cercano a sus amigos, muy pegado al Facebook y al celular, no hay duda que son figuras muy importantes. Ahí tenemos relatos de Italia en España, que son los que le hacen los mandados a los adultos mayores. Son los que traen la verdura, son los que llevan, son los que jalan. Han estado sumamente activos frente a esta emergencia mundial del COVID-19. El adulto joven, ¿verdad? Donde el coronavirus ha sido muy fuerte, ha sido la población más afectada, por lo menos en Costa Rica y en ciertas partes de Latinoamérica. En China han sido los adultos mayores. Se siente muy afectado. Recuerden que es una etapa muy, muy productiva, en donde ya tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestros hijos, estamos muy preocupados por las metas económicas, por las metas sociales, por el crecimiento. Y no hay duda que el coronavirus nos dice, deténgase un ratito, vaya a su casa, frénese un poquito y revise bien las metas de su vida. Entonces yo creo que de alguna manera podemos encontrarnos un adulto joven muy enojado, ¿verdad? En mi consulta he tenido adultos jóvenes que me dicen, ¿cuándo va a terminar esta farsa? ¿Cuándo ya yo voy a ir a trabajar? No ven que yo necesito ir a trabajar. Vamos a encontrar mucho discurso de enojo. Bien, y el adulto mayor, ¿verdad? El adulto mayor que lo tenemos resguardado, lo tenemos vigilado, no queremos que salga para protegerlo, es más frágil, es más vulnerable, es más portador de enfermedades crónicas, lo que lo hace más vulnerable hacia el virus. Entonces, de alguna manera, ¿cuál es la percepción, por ejemplo, de la muerte de un adulto mayor? Que algunas veces escuchamos al adulto mayor que nos dice que está muy preparado para la muerte. No hay duda que también tiene miedo frente a la muerte, no hay duda que también teme hacia la muerte, y en este caso
para decirlo de una forma muy folclórica, tiene más números de la rifa frente a la muerte. Okay. ¿Qué puedes avanzar ahí? Bien, entonces, duelo, otra vez, la palabra duelo, ya no verlo desde lo arcaico, veámoslo desde la definición taxonómica latina, viene del latín dolus, que quiere decir dolor, algo que duele, algo que me hace sufrir. Nos habla de un proceso adaptativo natural frente a la pérdida, ¿verdad? Entonces, hay personas que sufren, la Asociación Americana de Salud Mental clasifica incluso los duelos, ¿verdad? Por ejemplo, el duelo de perder un trabajo es muy doloroso, perder un trabajo. El duelo de perder una casa por un incendio es sumamente doloroso. El duelo de perder algo muy significativo para mí, como la pareja, perderla por alguna razón. El duelo de perder un anillo que significaba algo, porque a veces pensamos que lo material no duele, lo material duele también. Y en la cúspide de la Asociación Americana de Salud Mental nos habla que lo que más duele es la pérdida de un ser querido. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta también es, ¿cómo estoy vinculado con ese ser querido, verdad? Si se trata de un hijo, si se trata de la mamá, del papá, si se trata de un vecino, si se trata de un compañero, ¿verdad? ¿Cuál es el vínculo que tengo frente a esa persona? Características del duelo son muchas, ¿verdad? Tenemos características físicas, ¿verdad? El duelo se ve en el cuerpo, ¿verdad? Hay un recogimiento del cuerpo. El duelo produce también patología, ¿verdad? Me vuelve vulnerable a enfermedades. Hay características sociales, ya yo no quiero salir aunque me inviten, ya no quiero escuchar música, ¿verdad? Los gitanos, una característica de los gitanos es que son muy alegres y en el duelo ellos cortan la música, ¿verdad? Cortan el baile. En el duelo, producto del coronavirus, el duelo frente a esto tiene que ver con un aislamiento, aislarme, meterme en esa casa que no es la casa de hace 40 años. Recuerden que la casa de hace 40 años, la única experiencia que tenemos con aislamiento es la Semana Santa. ¿Se acuerdan? Desde la fe católica no nos dejaban salir. Entonces la gente se sentía muy aterrada en esa casa, solo como comiendo y con películas que repetían. Pero el aislamiento actual es diferente, tenemos internet, tenemos un montón de mecanismos que no nos hacen sentirnos tan solos en el hogar. Pero no hay duda que sí, que algo sucede frente a ese aislamiento. Ahí pueden haber manifestaciones emocionales como enojo, como rabia, ¿verdad? Como burla, ¿verdad? Ese aislamiento produce una serie de características interesantes que vale la pena verla, ¿verdad? El duelo es único y irrepetible, ¿verdad? No podemos pensar que todos los duelos son igual, ¿verdad? A mí se me murió la mascota, yo voy a sentir lo mismo que siente el otro, no. El duelo es muy particular y como yo lo percibo tiene que ver con la fotografía mía, con la historia mía, con la radiografía mía. Cada duelo es muy particular y es irrepetible. Por ejemplo, hay pacientes que le mencionan a uno, bueno, ya yo viví una experiencia de estas porque mi papá también tuvo esto. No, este duelo es particular y es irrepetible, ¿verdad? Entonces, en particular, en relación al coronavirus, podemos decir que no hay una experiencia, ¿de acuerdo? No hemos tenido una pandemia de estas en el país, no hay, el sistema de salud no sabía qué hacer porque lo único que tenemos son las experiencias internacionales que son también muy, muy recientes. No hay una historia, ¿verdad? Incluso hay personas que hablan que esta generación va a ser la generación del coronavirus porque es una generación que va a ser marcada por esto que está. Entonces, no tenemos un marco, un escáner de experiencias cerebrales que nos diga esto nosotros lo hemos vivido en el pasado. Bien, el duelo también es dinámico, es cambiante, ¿verdad? Un día me siento mejor, un día no me siento tan mejor. Así nos pasa con el coronavirus, que algunos días sentimos que todo está bien, que lo estamos resolviendo bien, pero hay días nos sentimos más miedo, hay días que sentimos angustia, hay días que sentimos intranquilidad, hay días que escuchamos una noticia en internet que nos resbala un poco, pero hay días que nos impacta ver alguna imagen, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que es una experiencia radical, irreversible y universal. Dentro de estas demandas que hemos venido hablando, también es que el miedo se está apoderando de la población y por eso es que queremos todos esos espacios educativos, llegar más a la gente. Los profesionales en salud queremos llegar más a la gente porque si
amordazamos un poco el miedo, vamos a evitar estas escenas que estamos viendo, escenas donde se nos saturan los servicios de salud, donde hay una sobredemanda de servicios de salud, que ya por sí sola el duelo nos va a demandar servicios de salud. No me voy a sentir bien física ni emocionalmente y voy a acudir a los servicios de salud. Y también si este duelo podría ser real o percibido, el cuerpo lo siente igual, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, estas escenas de miedo pueden hacer que colapsen los servicios y no hay duda que nos van a afectar la evolución. La depresión y la ansiedad, esto lo estamos atendiendo todos los días, más allá incluso de nuestros clientes externos, como serían algunos pacientes, también el personal interno que trabaja propiamente en la emergencia, médicos, enfermeras, psicólogos, están sintiendo mucho miedo. Vamos a ver enfermeras que dicen, ¿y qué pasa con lo mío, con lo propio? ¿Verdad? Vamos a tener una tristeza, que yo no pensaría tanto en depresión, una tristeza profunda que me hace recogerme, una tristeza que me mete pensamientos irracionales, ¿verdad? Es un pensamiento repetitivo, ¿verdad? Y esta ansiedad se caracteriza por una intranquilidad de pensamiento, por una angustia, por una intranquilidad, por un ver noticias, por un estar revisando. Y entonces estos síntomas en particular me genera lo que se llama el pensamiento rumiante. El pensamiento rumiante es un pensamiento repetitivo que de alguna manera está camuflado con ideas irracionales y me genera conductas que a la postre van a ir en esta línea de depresión y ansiedad. Determinantes en el duelo, no hay duda, duelos anteriores, cómo he estado yo frente a la pérdida, cuántas personas cercanas mías han partido, cuántas pérdidas he percibido en mi vida, he tenido experiencia frente al duelo. Recordemos que la Costa Rica de hace 50 años es diferente a la ahora. La gente antes tenía muchos hijos y muchos de estos hijos morían, ¿verdad? Incluso al nacer. Había mucha experiencia frente a la muerte. El sistema de salud no estaba tan desarrollado y había mucha muerte por cosas muy sencillas. Pero actualmente tenemos una expectativa de vida más alta, la gente tiene menos hijos, un desarrollo del sistema de salud que hacen que ya no estemos tan cercanos a la pérdida, a la muerte de seres queridos. Y con lo cual este capítulo de duelos anteriores en veces está muy frío, muy vacío. Dentro de toda esta experiencia que hemos tenido, esta experiencia mundial dentro de las manifestaciones, también hay imágenes muy interesantes de solidaridad y cariño. Esta es una mujer cubana que frente a esta emergencia mundial y un país con limitaciones económicas como Cuba, La Habana, ella sacó su máquina de coser y todas las vecinas sacaron su máquina de coser a los parques y están haciendo mascarillas, están haciendo ropa y gorros para los cubanos. Vean qué interesante. Estas experiencias de solidaridad son muy importantes y hay muchos ejemplos de esas en todo el mundo y en Costa Rica. Me recuerda un poco la experiencia de Argentina, ¿verdad? En la Guerra de las Malvinas, que las mujeres se tiraron a la calle a coser, a criar, para mandarle a los soldados. Entonces, ven ustedes que en condiciones de emergencia la gente desarrolla su ingenio. ¿Okay? O esta imagen muy linda de los balcones italianos, donde la gente está en cuarentena o en quincena en su casa y son caminos estrechos, los balcones quedan cerca, entonces hay expresiones muy lindas de música, de cariño, de canciones de solidaridad, de amor. Y yo creo que este virus nos ha permitido como el reencuentro cara a cara con el ser humano, el reencuentro con el vecino que lo odiábamos y no sabíamos por qué lo odiábamos, el reencuentro con los compañeros de trabajo, el reencuentro solidario con la persona que atendemos. Entonces, el duelo también tiene microduelos, ¿verdad? No hay duda que el afrontar un padecimiento físico, que no hay duda trae un virus, cualquiera que sea el virus de la gripe, cualquiera de los virus que hemos tenido, implica un periodo de reposo, quizás un periodo de hidratación, quizás un periodo de utilizar fármacos que no utilizaba. Y esto es un duelo, ¿verdad? Y el duelo tiene que ver con que el duelo porque hablamos de una pérdida. Es una pérdida porque ya no soy aquel individuo sano. Ya tengo que acudir a los servicios de salud, ya tengo que ir a citas, ya tengo que llevar a mamá a citas, ya tengo que ver a los hijos. Entonces, no hay duda, el no sentirme sano es una pérdida.
el no sentirme saludable, que ya no pueda ir al trabajo, es una pérdida. ¿Qué otros determinantes del duelo? No hay duda es si tengo o no tengo apoyo social, si se organiza. Ver a nuestro presidente, al ministro de Salud, un gobierno organizado, en tanto que ver al líder político de El Salvador hablando de una guerra, del fin del mundo, o ver a Trump hablando de cuándo empieza la riqueza, y ver a nuestros gobernantes escuchando al sistema de salud, eso vale la pena, señores, de alguna manera. Entonces, el apoyo social, los estresores simultáneos, si de veras no tengo plata en mi bolsa, si de veras me van a despedir, si de veras, todos esos de veras, no hay duda que va a hacer que esta condición de pérdida que tiene que ver con el duelo se incremente. Y hay otros elementos más todavía, la personalidad. ¿Cuál es mi carácter frente a esto? ¿Soy una persona tolerante? ¿Soy tranquilo? ¿Soy equilibrado? ¿Pienso claro? ¿O soy una persona explosiva, impulsiva? Ya no aguanto más, ya necesito libertad. ¿O tengo mi afectación emocional? Entonces no hay duda que todos estos determinantes hacen que el duelo se complique, para ponerle una palabra, se nos complique. Tipos de muerte, para ir como ya avanzando, porque del fin de cuentas esta conferencia me la pidieron por esta parte en particular. ¿Por qué nos morimos? De viejos, algunas veces, ya nuestro cuerpo ya no daba más. Hay muertes esperadas. ¿De qué murió la tía? La tía padecía de todo, de diabetes, hipertensa, nefrópata. Ya cuando la tía se murió, ya nosotros esperábamos que tía se muriera. De una enfermedad imprevista, como un infarto o algún tipo de embolia. O sea, no estábamos preparados para que el tío se muriera, pero el tío murió, ¿verdad? Esas son las muertes imprevistas. La muerte por suicidio es una muerte con muchos elementos que tienen que ver en la parte moral, en la parte de dolor ya moral de la familia. Muerte por violencia. En Costa Rica tenemos cerca de 200 muertos por violencia, por accidentes de tránsito, por femicidio. Muerte por asesinato. En Costa Rica tenemos ya ahorita mucho muerte por asesinato. Yo que trabajo en duelo, el trabajo de duelo con asesinato y suicidio es sumamente complicado, requiere mucho cuidado, requiere no revictimizar. Nunca se puede revictimizar a nadie en una experiencia de suicidio. No podemos sacar el nombre de la persona, no podemos ir a los medios de comunicación, tenemos que ser muy respetuosos. Y la nueva, para la cual no tenemos experiencia, quizás tiene que ver con epidemia. Ya habíamos tenido algunas información con una otra epidemia que hubo, pero la muerte por epidemia no teníamos mucha experiencia. Algunas veces sí recomendamos, por ejemplo, a una persona que fallece, entiérrenlo rápido porque sí tenían mucha contaminación o estaba muy infectado por la herida, pero ya a este nivel el asunto se nos volvió más difícil, ¿verdad? Entonces, hay dos paralelismos frente a una muerte. La muerte esperada tiene cierto manejo a nivel emocional, pero a la derecha pueden ver la muerte inesperada, que sería un poco la de la epidemia, ¿verdad? Está cargada de fatalidad, ¿verdad? Esto fue una desgracia para la familia, ¿verdad? Hay cosas que no las entiendo, hay un sufrimiento devastador de la familia, puede haber dolor agudo y traumático, una sensación de trauma. Yo por qué no hice antes, yo por qué no lo llevé, por qué el sistema no me lo atendió, por qué duraron un tanto, ¿verdad? Hay una especie de herida abierta. Puede haber sentimientos de venganza y odio, de impotencia, ¿verdad? Recursos, incluso querellas legales. Y el recuerdo que usualmente uno ve en el duelo es doloroso, ¿verdad? El recordarse a la persona sufriendo, a la persona aislada, la persona triste, la persona que no tuvimos acceso. Y también vamos a encontrar mucho sentimiento de culpa, ¿verdad? Me siento culpable de alguna manera por lo que está sucediendo. Bien, esta epidemia se llama el no, ¿verdad? El famoso no. ¿Cuándo el costarricense dejó ver fútbol? ¿Cuándo el costarricense dejó jugar fútbol? ¿Cuándo se cerraron los estadios? Esto es un récord. Y es interesante porque ustedes ven los telenoticiarios y casi 20 minutos de telenoticias son fútbol. Pero ahora como no hay fútbol, ¿verdad? Y no hay eventos, entonces transmiten qué es lo que sienten los jugadores en relación al coronavirus. Me llama la atención que no han quitado el espacio. Pero vean ustedes cómo es un no, ¿verdad? Es un no salgamos, no vayamos a la fiesta, no vayamos a tal lugar. Ese famoso no duda que esto tiene que ver con un duelo, con una pérdida. El sentirme que estoy cohibido, el sentirme que ya no estoy libre para lo que hacía antes. El miedo, ¿verdad? Este miedo que hace que se nutra a nivel cerebral
ese pensamiento rumiante me hace miedo y tomo algún tipo de conductas, por ejemplo, la no distribución de alimentos solidarios. Hace unos días fui a hacer compras a comprar lo que compro y fui a un mercado, un supermercado que voy y estaba más o menos, pero antier fui y estaba así como ¿verdad? Empecé ya a ver estantes vacíos, ¿verdad? El arroz, los jabones vacíos. Hay un miedo por lo cual hace que yo me abastezca de productos para sobrevivir. Porque hay dos conductas frente a un desastre como esos. Uno, ser el héroe, que tenemos que tener cuidado. Yo no puedo, si yo trabajo en salud, yo tengo que protegerme para entrar frente a una persona que tiene el padecimiento. Porque si yo me protejo a mi familia y puedo servir como médico o enfermera para atender a otras personas. Yo no puedo entrar sin eso. Entonces, es una protección que yo me protejo para proteger a otros. Pero está la otra, que yo sobrevivo, y es la que estamos viendo ahí. Entonces, pienso en mí como una persona que tengo que sobrevivir frente a estas emergencias con una actitud un poco narcisista y me olvido de las necesidades de los otros, que son dos mecanismos, no tenemos que criticarlos. Casi siempre los dos trabajan con el miedo, pero de alguna manera es un mecanismo de sobrevivencia. Me salvo yo, aunque los demás no se salven. Hay una sensación de incertidumbre, esto produce mucho dolor y produce duelo, produce pérdida. La incertidumbre es, ¿qué va a pasar? Entonces, es muy doloroso porque todo el mundo siente miedo. Los grupos terapéuticos que hemos tenido estos días en mi trabajo con el personal tienen miedo. Miedo por mamá, miedo por mis hijos, quién va a criar a mis hijos, y lo dan como un hecho, ¿verdad? Como un hecho de que vamos a morir todos, ¿verdad? Entonces vean ustedes esta sensación de incertidumbre que produce mucha angustia y mucha intranquilidad. Bien, ves las ciudades vacías, produce dolor. Esto nos recuerda a las películas de Hollywood, ¿verdad? Que solamente ahí las vemos, donde va a pasar una catástrofe o pasó algo o el fin del mundo y pensamos que eso nunca lo íbamos a ver, pero lo estamos viendo. Ir a San José ahora está vacío, ir a centros comerciales vacíos, ver Nueva York vacío, ver la Torre Eiffel vacía, esto produce mucha angustia, mucho miedo. Los medios de comunicación me parece que se han puesto un poco más serios, ahorita hablábamos con ellos. Los medios de comunicación pueden revelar información para atraer más a sus clientes, pueden ser información muy amarillista. Recuerden que de alguna manera quisiera como transmitir qué es lo que está sucediendo, quisiera atender a la persona. Los medios de comunicación algunas veces invaden la privacidad de las personas que están viviendo algún tipo de enfermedad. Por dicha que el ministerio ha mantenido la privacidad de estas personas. Hay medios de comunicación que transmiten información muy clara, muy segura, de fuentes muy oficiales. Aparecieron las noticias falsas, están llegando las imágenes de Italia muy crudas. Entonces, de alguna manera los medios de comunicación deben ser muy serios porque ellos tienen una gran responsabilidad frente a lo que está pasando y lo que están viviendo. ¿Dónde surgió? ¿Okay? Casi siempre frente a un fenómeno, siempre nos preguntamos, ¿dónde surgió? ¿Verdad? ¿Dónde empezó? ¿Dónde te empezaste a sentir mal? ¿Qué fue lo que te hicieron en la niñez? Casi siempre los psicólogos exploramos la niñez porque algunas veces encontramos fenómenos emocionales que tienen su raíz en la niñez. Entonces, frente al coronavirus, la pregunta es ¿dónde empezó todo esto? ¿Verdad? Entonces, nos dan las respuestas que en el mercado Wuhan, ¿verdad? Las especies que tienen, y de veras, yo tuve la oportunidad de estar en China y los alimentos más ricos ellos los consideran los más frescos. Entonces usted quiere comerse un pescado, el pescado tiene que estar vivo y estar vivo te lo echan al comal porque ellos tienen un mecanismo y el peligro es que los tienen enjaulados algunas veces, ellos tienen sus virus particulares y pueden intercambiar virus y algunas veces conviven con humanos, ¿verdad? Hay imágenes donde hay humanos que están comiendo a la par de ellos y estos virus pueden mutar porque tampoco es que fácilmente hacer una zoonosis y en este caso en particular se le achaca al murciélago la zoonosis que hace el virus, coronavirus, y pasa a los humanos y con una transmisión tan rápida como la que hemos visto. Las teorías de la conspiración abundan, ¿verdad? Que esto fue creado por Estados Unidos, que fue creado por China para desacelerar el mundo, que fue creado por China porque China tiene 350 millones de personas adultas mayores y hay que acabar con ellos para que otra vez los jóvenes
Entonces, las teorías de conspiración empiezan a surgir y nos las ponen con tanta evidencia que en vez de las creemos. Hay que tener cuidado con esas teorías de conspiración porque hacen que de alguna manera empecemos a sentirnos muy enojados de lo que está pasando porque lo achacamos a algunas otras personas. Micropérdidas de todo tipo, ¿verdad? Verme en chequeos médicos, verme metido en la casa, no poder salir. Eso le llamamos micropérdidas o micromuertes, ¿verdad? De alguna manera son parte del síntoma, ¿verdad? No es por sí solo el virus como tal o el padecimiento que podría yo experimentar. Ya de alguna manera nosotros estamos sintiendo la pérdida con las limitaciones. Ir a mi trabajo, por ejemplo, y ver solamente 4 o 5 trabajadores, y dónde está el resto, dónde está nutrición. O sea, esos son pérdidas, ya algo está pasando en el sistema. ¿Ok? Sigamos de eso que habíamos hablado un poquito del aislamiento, sigamos a la siguiente. Ok, puede aparecer evidencias frente a todo esto, hay consecuencias frente al aislamiento, frente a esta sensación de pérdida, sensación de que es el final, ¿verdad? La violencia que puede darse dentro de los hogares, ¿verdad? La violencia que se puede dar dentro de nuestros ámbitos laborales, la violencia que podemos sentir en la calle. Hay imágenes ya de Honduras donde la gente está peleando, haciendo incendios en las calles, reclamándole al gobierno. Puede haber una anarquía, hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque podemos tener un clima de violencia frente al miedo que puede producir este tipo de eventos. La sensación de inseguridad, ¿verdad? El no salir, el no correr o hay un peligro. No hay duda que si esta cuarentena hay que sostenerla, les toca al gobierno, nos toca ser muy solidarios con aquellos que no tienen los mecanismos para abastecerse, porque si no vamos a ver una sensación muy fuerte de inseguridad en la social para la cual no estamos preparados y no estamos acostumbrados. Lo súbito, ¿verdad? Lo sorpresivo, algunas veces pensamos que todo lo podemos prever y controlar. Esto fue sorpresivo, fue rápido. Hace 3 meses empezó en China y creemos que China está muy largo, que era un problema de ellos, que iba a ser en Shanghái, que se iba a quedar en Europa y no pensábamos que iba a llegar. Y llegó como llegó, entonces de alguna forma estamos sorprendidos y la sorpresa, el cerebro no termina de creérselo, ¿verdad? Creemos que vivimos en un sueño que no vamos a despertar, creemos que es un cuento, ¿verdad? Que es un cuento, que es una película. La despedida, ¿verdad? Este es un tema interesante. Dentro del duelo, la despedida es algo que hemos venido trabajando. La despedida tiene que ver, yo me despido de un ser, de un familiar que está enfermo, yéndolo a ver, llevándole lo que le gusta que comer, cuidándolo, bañándolo, atendiéndolo. Es una forma de despedirse, no es decirle hasta luego. Puede ser que surjan algunas palabras, puede ser que surjan algunas oraciones, pueden ser que surjan algunos gestos relacionados con la despedida, pero no hay duda que esta despedida de alguna forma suaviza la muerte. ¿De acuerdo? Habría que ver si en el coronavirus no vamos a tener el espacio de despedida. ¿De acuerdo? Ese espacio de despedida tan necesario. Preguntas que surgen, ¿por qué a mí, por qué no a otros, verdad? ¿Para qué seguir viviendo? Son preguntas que surgen frente al duelo, a cualquiera de los tipos de duelo. ¿Por qué apareció este virus, verdad? Entonces, las teorías religiosas que tienen que ver con que Dios está enojado por el matrimonio de las personas del mismo género. O sea, cosas tan increíbles que hemos visto en internet. Se podría haber evitado, como no me di cuenta antes, y si hubiéramos traído a casa estos días, habrá sufrido. Preguntas que surgen en relación a el duelo, en relación a la muerte y en relación a la vida. Puede haber un sentimiento de desorganización, ¿verdad? De desamparo, la familia se desorganiza. La familia se organiza, me decía una paciente que atendí, es que yo prefiero que mis hijos estén en la escuela porque me siento desorganizada, pues siento que trabajo más de la cuenta. No hay duda que hay una sensación de desorden, de desequilibrio, ¿verdad? Producto de lo que está pasando, ¿verdad? Puede haber angustia, desesperación, puede haber mucho enojo que se transforma en rabia. Esa rabia algunas veces la tiro, voy manejando y estoy enojado con aquella señora que anda en la calle. Puede haber mucha culpa, mucho dolor. ¿Okay? Los rituales de muerte son necesarios frente a la muerte, son históricos, vestirnos de negro, colocar lazos, ir al cementerio, ir a la iglesia, las velas, la música,
la vela. Estos rituales, de alguna manera, los psicólogos los hemos venido validando porque tienen que ver con una aproximación emocional frente a la muerte y la pérdida. Pero vamos a darnos cuenta que frente a lo que estamos viviendo, todos estos rituales se borran, se les ponen X, ¿verdad? No van a ser posibles. Y estos rituales son necesarios frente a la vivencia de muerte y enfermedad. Rituales de muerte, la música que se utiliza ahora, los mariachis, la sinfónica, el baile, son rituales que de alguna manera tienen que ver con un acompañamiento frente al dolor familiar y apaciguan el dolor y preparan a la familia y la familia se siente acompañada, ¿verdad? Entonces, recordemos aquellos funerales donde la iglesia estaba llena, entonces decimos, estaba muy acompañado, o aquellos rituales donde la gente lloraba mucho, lo querían mucho, ¿verdad? Entonces, este tipo de rituales y este tipo de actos tienen todo un valor frente a la muerte. Habría que ver si con el coronavirus tendríamos la oportunidad de hacerlo. Rituales de muerte, el acompañamiento, sigamos, ¿okay? Que todo el mundo llegó, que todo el mundo fue, ¿verdad? Que todos los amigos, ese acompañar, ¿verdad? Este paralizar la sociedad porque todo el mundo va a acompañar a la persona que falleció. Habría que ver si frente a esto tendríamos que ponerle una X a todos estos rituales que son tan importantes. Entonces, damos un poco esa cápsula, la cápsula del coronavirus. Esta cápsula es un mecanismo cerrado por medio del cual, en caso, esta es una cápsula de transporte, pero también cuando la persona fallece, según la nomenclatura que pasó al Ministerio de Salud, se elige alguna persona de la familia o alguna persona muy vinculada con la persona fallecida para que esta persona pase con todas las medidas de protección y acompañe y haga una especie de despedida frente a la persona en una fase de agonía o una fase de muerte, porque la despedida puede ser en vida o puede ser cuando la persona ha fallecido. Desde la teoría de la tanatología, aun cuando la persona ha fallecido, la persona sigue escuchando. Entonces podemos despedirnos de la persona. Frente al coronavirus, esa despedida se reduce a una persona, no van a haber gestos. Los tanatólogos hemos venido trabajando mucho en que podemos abrazar al muerto, que podemos besar al muerto. Incluso han visto, no sé, han ido funerales donde ya el muerto incluso se saca, ¿verdad?, del ataúd, ¿verdad? Se puede ver, se puede acariciar, ¿verdad? Resulta ser que el coronavirus nos dice, no lo pueden ver, no lo pueden tocar, solo una persona. Se coloca primero una bolsa plástica, esa persona lo ve a través de la bolsa plástica y luego una bolsa negra. Se coloca en un féretro, ese féretro no se puede abrir, no se puede tocar, le podemos poner una foto afuera y ese féretro tiene que ser la persona enterrada o cremada, siguiente, en menos de 24 horas, ¿verdad? Es un entierro rápido. Su ropa debe ser colocada dentro también del féretro, dentro de la bolsa, todo lo que tiene, incluso con la misma ropa hospital, no lo podemos vestir, no le podemos colocar el escapulario que le colocábamos, no le podemos arreglar la cara, entonces es un cierre. No se recomiendan velas porque implica conglomerado de personas, no se recomienda que las personas asistan, muchas personas asistan al entierro, sino como un acto privado, ¿verdad? Entonces ven ustedes que otra vez es como no poder apalabrar la muerte, ¿verdad? Otra vez retenernos, otra vez frenarnos frente a la muerte, lo que nos había costado tanto de poder hablar de la muerte, de poder acercarnos a la muerte, es frenarnos frente a eso. Siguiente. Entonces, ¿qué hacer? Ahí vamos. ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Qué rituales podríamos hacer frente a la muerte? Aquí se me ocurren algunos. Los rituales de despedida, esto pues tenemos alguna experiencia, por ejemplo, en cuerpos que no aparecen en caso de personas que murieron ahogados, o por ejemplo en narcotráfico, que en veces decapitan un cuerpo, lo pierden, o en secuestro, que el cuerpo desaparece. Entonces, hay rituales que se realizan porque si no hay una presencia de eso, hay una sensación, o sea, el ser humano ocupa ver el cuerpo, una verificación, ¿verdad? Por eso es que la gente hace fila para ver el cuerpo, para verificar que en realidad la persona esté fallecida, porque el cerebro ocupa eso, ni siquiera es por el vinazo, ¿verdad? Entonces, en el coronavirus, de alguna manera, estamos hablando de rituales sin el muerto, porque no vamos a poder participar. Entonces, hablamos de un acto privado, pequeñas personas, hacer rituales en el Facebook, puede ser, abrir una página en relación a la persona, mensajes, fotos, colocar pizarras en relación a escenas de vida de esa persona,
Aplazar rituales, puede ser que eventualmente que pase esta epidemia podamos hacer algún tipo de ritual. Por ejemplo, se utiliza mucho en situaciones de guerra que aparecieron las tenis, meter las tenis en un féretro y hacerle un ritual al féretro con las tenis, ¿verdad? Hacer videos de vida, hacer simbolismos, altares, ¿por qué no hacer un altar? Dibujos. Este tipo de rituales ayuda a paliar el dolor que produce la muerte de un ser querido por el cual no pudimos tener contacto con el cuerpo. Reacciones intelectuales de la familia de mucho tipo. Muy a menudo vamos a donde una persona que falleció, que está en duelo por el fallecimiento, y casi siempre nos cuenta la historia, y vamos a los 3 días y nos vuelve a contar la historia, y vamos, ese recontar la historia, no tenemos que decirle, abuela, ya no me cuente, no, la persona ocupa contar esa historia. Podemos racionalizar, ¿verdad? Vamos a ver que incluso nos detallan, ¿verdad? Nos pueden hablar de bellezas del fallecido, aunque sabemos que no era tan bueno el fallecido, ¿verdad? No hay muerto malo, ¿verdad? Puede haber una prolongación del duelo, y esto nos habla de tiempo, intensidad, ¿verdad? Puede ser que la familia se convierta en una nostalgia crónica frente. Y todo esto en coronavirus puede ser más intenso, a ver, porque hay una sensación de tragedia. Entonces, aquella persona que fallece a partir del COVID-19, puede ser que estas manifestaciones, que serían de cualquier duelo, las veamos intensificadas. Hay una sobredimensión de los eventos previos, ¿verdad? Aquello que, por ejemplo, había una paciente que me decía, es que todos los días se iba, mi esposo se iba, pero ese día se fue, pero me dio un beso en la boca. Teníamos años de no besarnos. Yo tengo el sabor de la boca. Eso se llama sobredimensión de eventos, que quizás si esto no hubiera pasado ni siquiera lo recordaría, pero ese evento tan particular ella lo lleva en la mente, ¿verdad? Entonces hay una dimensión elevada de aquellos eventos que quizás en el otro momento no eran tan importantes. Ahí puede haber una reconstrucción excesiva de los hechos, la familia se vuelve como detective, nos cuentan y qué pasó y nos sacan noticias y qué hizo la familia, se vuelven detectives, van al sitio donde la persona falleció y van muchas veces y van a la casa y buscan, se vuelven como detectives, en especial en muerte por tragedia. Las muertes múltiples, ¿verdad? Por ejemplo, recordemos muchas muertes múltiples, ¿verdad? Los 50 muertos de la Angostura en Punta Arenas hace 40 años, la caída del tren, aquel, ¿verdad? Muertes múltiples que hemos tenido en Costa Rica, crímenes de la abuelita. Esas muertes siempre se van a recordar. Pasan los años y la gente las tiene en la memoria, porque esas muertes quedan más en la memoria social y cultural, y sobre todo quedan en la familia. Entonces, estas van a ser las muertes del coronavirus, van a quedar mucho en la memoria de las personas y van a quedar desde una tragedia, desde una nostalgia muy fuerte, muy intensa. La gente se mete, esto es muy doloroso. La muerte es un acto privado, señores. La muerte debemos tener... Entonces, la prensa se mete, los vecinos se meten, la gente quiere que uno cuente, le preguntan a la señora cómo se siente. Entonces, en el caso propiamente de este COVID-19, va a haber una necesidad de todo el pueblo de indagar. Ahí está la imagen de Grecia, no, de Zarcero, sí, sí, porque ahora parece ser que hay unas personas en Grecia con el coronavirus y entonces es un pueblo pequeño, entonces todo el mundo está como muy alerta, ¿verdad? En esos pueblos pequeños todo esto tiene todo un valor muy fuerte y te violan la privacidad. Bien, reacciones espirituales, desde volverme muy religioso, de colocarme la Biblia entre el brazo, o enojarme con Dios, me puedo enojar con Dios, o espiritualización de la pérdida, o utilizar la espiritualidad como una estrategia para superar lo que está sucediendo. Entonces, esa imagen de Dios va a estar muy fuerte, muy intensa. Y puede ser que a los meses, a los 6 meses, donde se habla de estrés postraumático, es donde la persona sí requiere un poquito el duelo no siempre requiere psicólogo ni quiere terapeuta, el duelo es algo natural. Sin embargo, este tipo de duelos que se llaman estrés postraumático
por ejemplo, el incendio del Calderón Guardia, la gente que se le quedó esas imágenes, casi siempre sí requieren tratamiento psicológico, ¿verdad? Son imágenes que se quedan en la mente dando vuelta, puede haber parálisis, puede haber hiperactividad, puede ser que yo no quiera estar frente a esos lugares o me asusto de nada. Ya nos falta poco. Y el duelo complicado. Hace poco los teorizantes anteriormente, y Meyer ya nos habla de un duelo complicado y no un duelo patológico que se usaba antes. Los psicólogos tenemos que quitarnos la palabra patológico, ya no existe. El duelo complicado es un duelo que se complicó, ¿verdad? El duelo por coronavirus se nos va a complicar fácilmente, ¿de acuerdo? Por toda esta tragedia nacional, por esa sensación de separación que podríamos tener con las víctimas, puede ser que esto se nos complique un poquito. Entonces, aquella depresión se vuelva grave, aquel aislamiento que puedan tener los familiares se vuelve prolongado, puede haber una especie de embotamiento, ¿verdad? Hablamos de anestesia, que aquella señora como ida, embotada. Puede haber una hiperactividad compulsiva, problemas de pareja, ¿verdad? Sobreidentificación del difunto, me pongo la ropa, le alisto comida, pero de una forma muy obsesiva. O puede haber una somatización extrema, que la sintomatología que sentía el difunto, yo empiezo a sentirla profundamente y puedo sentir entonces el coronavirus. Siento que yo tengo y quiero hacer la prueba y la pago porque yo siento que yo la tengo. ¿Cuándo termina esto? Quiero contarles que esto es un tema muy fuerte, no hay tiempo para el duelo. El duelo tiene que ver con el vínculo, qué tan vinculado estaba con la persona. Estaba vinculado del amor, estaba vinculado del odio, estaba vinculado de la tragedia, estaba vinculado porque era como yo. Entonces, depende de eso, el duelo termina. Hay teorizantes que nos hablan que el duelo nunca termina, que el duelo se transforma, pero no termina. Yo sí tengo la idea que si se cumplen algunas tareas especiales en la vida, el duelo se logra disminuir un poco de tamaño y colocarse en un espacio que siempre me va a acompañar, pero ya no me hace tanto daño. También no se nos olvide sostener a los que sostienen, ¿verdad? El equipo de salud, los psicólogos requieren soporte, ellos requieren de otros psicólogos, requieren de grupos especiales para soportar a los que soportan esto. Actualmente nosotros en el Centro del Dolor y en la Caja estamos ayudando al personal que trabaja directamente en la emergencia, en el escudo de emergencia. Estamos ayudándolos, estamos trabajando con ellos para ayudarlos a sostener a lo que están viviendo. Apoyo, en general, acompañamiento. Algunas veces los psicólogos no tenemos que hablar tanto, sino acompañar. Acompañar es acompañar físicamente, acompañamiento familiar, acompañamiento en el aislamiento con medios de comunicación, intervención en crisis como uno de los mecanismos de las metodologías de trabajo. Expresar lo sucedido es muy importante, a ver qué fue lo que... Y esto no es para, en caso de fallecimiento, es para todos. Si yo le pregunto ahorita a los dos muchachos están conmigo, ¿cómo se siente con esto? Ellos pueden durar media hora cada uno conmigo contando, porque cada uno tenemos nuestra historia. Esto es muy sencillo. Por ejemplo, si tiembla fuerte, ¿qué hacemos? Llamar a todo el mundo para ver cómo te fue, cómo te sentiste. Ah, yo me sentí. Esto es una vivencia traumática para todos y todos queremos apalabrarla. Y oigan, ese es el éxito. En cuanto lo apalabremos, y entre más lo apalabremos, mejor nos vamos a sentir. ¿Qué hacen los psicólogos? Favorecer que usted coloque todo en palabra. Oiga, qué fácil. ¿Para qué ocupamos psicólogos? Porque hay que apalabrar el dolor. Sentimientos de culpa, trabajar la culpa, la depresión, recuperar el sentimiento de control y mucho asesoramiento como parte esencial del trabajo terapéutico. Okay. Esta es una imagen que ha rondado por todo lado y a mí me llama mucho la atención porque si nos habla de esos grandes 3 niveles. ¿Qué quiero hacer con el COVID-19? ¿Morirme de miedo? ¿Verdad? El pánico, terror, comprar toda la comida del mundo, meter a mis hijos y no dejarlos sacar, no bañarme, llamar al jefe y decirle que ya nunca más vuelvo. Esa sería la zona de miedo. La zona de aprendizaje, ¿verdad? Implica con medidas de control, lavarme las manos, protegerme, seguir las medidas. Y oigan la última, la zona de crecimiento. Reinventarme, oigan qué bonito. Agradecer, valorar lo que no valoré antes, empezar con la vida, ¿verdad? Y sabemos que una vez que salgamos de esta experiencia de emergencia, nunca vamos a ser los mismos. Y como última, tenemos, para decirles,
decirle muchas gracias. Y muchas gracias, esta es una casa que yo quiero mucho, se llama el Castillo del Moro, no sé si la conocen, el Castillo del Moro, que hay en Barrio Amón. Fue construida por un arquitecto en el año 1930 más o menos. Vean toda la parte arabesca, ¿verdad?, que tiene la casa. Uno pasa ahí, hay gente que dice, le tengo miedo, pero es como un castillo, se llama el Castillo del Moro. A ver, el mejor lugar de la vida para afrontar cualquier enfermedad es nuestra casa. Nuestra casa es nuestro castillo, la casa de ustedes es su castillo. ¿Por qué? Porque ahí se los aguantan, porque ahí están las gallinas, a usted le gustan las gallinas, porque ahí está su cama, que es la mejor cama del mundo, no hay hotel que se compare con ese, están las mejores enfermeras, que son su familia, esa es su casa, nuestra casa, nuestro castillo. Entonces, al igual que el Castillo del Moro, en Barrio Amón, cada uno de nosotros tenemos un castillo y ahora nos están diciendo que nos quedemos en el castillo. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, don Javier, por compartirnos toda esta información tan valiosa en estos tiempos en que estamos viviendo esta emergencia nacional del COVID-19. En los comentarios encontré una pregunta de uno de nuestros colegiados que dice cómo explicarle a las personas menores de edad el duelo. Sí, bueno, interesante pregunta, muchas gracias por la pregunta. Los niños de ahora no son los niños de antes. Los niños de ahora casi todos lo saben, casi todo el sistema educativo es un sistema muy de aprendizaje, de enseñar los fenómenos que suceden. Sin embargo, la sociedad actual se ha vuelto una sociedad muy hedonista, es una sociedad que tiende al placer y entonces los niños de ahora van a McDonald's todos los días, antes íbamos a McDonald's una vez cada 2 meses, algo así. Entonces, a los niños no les está costando la vida actualmente. A los niños en veces no entienden la pérdida porque nunca la han vivido, porque la pérdida no es la muerte de un ser querido o lo que estamos viviendo con el coronavirus. La pérdida es las cosas duras que pasan en la familia, la plata que le está costando a papá pagar la luz, el esfuerzo que hace mamá por tener la casa limpia, el esfuerzo que hace mamá por estudiar y criar hijos. Los niños tienen que saber eso y entenderlo. Los niños tienen que entender que la computadora hay que apagarla porque la luz queda prendida. Y esa luz, como nos decían nuestros abuelos, apague la luz, nos andaban molestando. Los niños de ahora no les estamos enseñando a la pérdida. Entonces, cuando vemos el coronavirus, de alguna manera es como muy neurótico, porque por un lado les enseñamos esta pérdida realmente y no hemos venido enseñándoles la pérdida de la vida. La vida hay que enseñarle a los niños, hay que instruirlos, hay que enseñarlos. Entonces, frente a un coronavirus, me parece a mí que hay que informarlos, no sobreinformarlos, claramente. Hay que ponerlos a ver videos, hay que poner a ver cuál sería su aporte. Tienen que estar con nosotros en la construcción porque cada familia tiene que tener un plan de actuación frente a esto. Y los niños tienen que ver que la plata hay que rendirla en estos días, ellos tienen que entenderlo. Entonces me parece a mí que como escenas como esta nos pueden ayudar con los niños. Tenemos unas 2 últimas preguntas. ¿Considera que esta situación actual podría variar las teorías tanatológicas, psicosociales, entre otras? Pienso que no, vieras qué interesante, pienso que no, en tanto que más bien nos puso una tarea muy dura, porque yo estuve revisando algunas guías de duelo de Madrid, de otros lugares, y vieran qué interesante, cómo les costó entrar a la construcción de la pérdida con el COVID-19. Yo creo que les hace falta un poquito más la experiencia de salud, pero no hay duda que hay que adaptar las teorías de duelo, hay que adaptarlas a emergencias como esta, como una epidemia, hay que adaptarlas a experiencias de desastres que no teníamos. Actualmente el colegio tiene una comisión de desastres y uno de los temas que me invitan a mí a trabajar es sobre el duelo y desastres, porque de alguna manera nos cuesta engranar, ¿verdad? Casi siempre la tanatología se dirige exclusivamente para el trabajo con la persona y la familia por muerte, por enfermedad, pero adaptarla a estas realidades nos cuesta. Adaptarla, por ejemplo, al suicidio. Hay un divorcio, se cree que el suicidio es de los suicidólogos. Mentira, el suicidio es
un ente muy amplio, ¿verdad? Que puede ser de muchos especialistas. Y no hay duda que el duelo en suicidio requiere un trabajo muy particular y mucho cuidado que algunas veces no del todo se maneja bien. También tenemos que ver que en emergencias se tiene que manejar esto aplicando los principios de tanatología, pero dirigidos directamente a la epidemia. ¿De qué manera se puede trabajar los rituales de duelo en este caso que es posible no se puedan completar? Sí, bueno, el mundo se ha vuelto muy de muchas imágenes, ¿verdad? Cuando hubo el asalto bancario allá en Monterrey, ¿se llama aquella montaña allá? Que hubo el asalto bancario. Ok, bueno. Esa oportunidad fue muy interesante porque había mucho extranjero, Monteverde, ya, Monteverde. Había mucho extranjero y ellos, fue muy interesante porque murieron muchas personas y ellos empezaron por primera vez a colocar una pizarra y a colocar las fotos de la gente que había fallecido, las cartas de amor que le mandaba la familia. Fueron rituales muy hermosos que Costa Rica no estaba acostumbrado. Nosotros éramos como muy sobrios frente al duelo y ver esa actuación fue muy valiosa. No hay duda que también cuando el Hospital Calderón Guardia se incendió y murieron 19 personas, hubo muchas imágenes de estas rituales de amor, rituales de cariño, rituales virtuales, cartas, páginas que se abren, eventualmente cuando pase la emergencia, algunos rituales, rituales religiosos virtuales, rituales de todo tipo, ¿verdad? No hay duda que el ritual sí hay que hacerlo, hay que participar. Eventualmente cuando pase la emergencia, la visita probablemente al cementerio va a ser necesaria. Muchas gracias a don Javier Rojas, miembro de la Junta Directiva, por esta charla que nos brindó el día de hoy de escenarios del duelo y agradecemos mucho a las personas que estuvieron en sintonía por medio de nuestra red social en Facebook. Muchas gracias. Gracias a ustedes.